Enseñanzas de la carta a Filemón. Un solo capítulo. Recuerden que son notas expositivas y de allí estamos, de esta manera, extrayendo lecciones, enseñanzas, basada en esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Recordemos que estamos estudiando esta carta, conociendo acerca del carácter piadoso y devoto de Pablo y Filemón, para que a la luz de ese entendimiento, de ese conocimiento acerca de la personalidad de ellos en Cristo, sirva para que nosotros hagamos nuestras reflexiones y impacte la vida de ellos, y procuremos imitarles en ese sentido y seamos hechos cada día más a la semejanza del Hijo de Dios. Muy bien, capítulo 1, un solo capítulo, como dije, versículos del 8 al 10. Dice así la Santa Escritura: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Comencemos con el versículo 8. Dijo el apóstol Pablo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Fíjense, hermanos, observemos que Pablo no apela a su autoridad apostólica para que Filemón reciba al ahora convertido hermano Onésimo. Dice el versículo 12, el cual, hablando Pablo acerca de Onésimo, vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. No hay ninguna duda que Pablo poseía legítimamente tal autoridad en conexión con Cristo para él pedirle a Filemón que hiciese lo que Pablo quería. Sin embargo, mis hermanos, la apelación del apóstol, lo que va a hacer Pablo es fundamentar esa súplica, ese ruego, según el versículo 9. ¿Basado en qué cosa? ¿En qué va a basar su apelación? Bueno, al conocimiento de todo el bien que está en Filemón y en los efectos de dicho conocimiento, es decir, en las obras de amor de Filemón, bueno, que él ha tenido para con otros hermanos. Dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz, o sea, se realice esa comunión en conformidad a tu fe, al Señor y también a sus mandamientos, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti, en Filemón. Este hombre
Filemón, ahora con Onésimo, tendrá que demostrar si sus obras eran producto de una sincera fe o fidelidad, lealtad y obediencia a Cristo, y de un verdadero amor a los santos. Es decir, él tendrá que demostrar la autenticidad de la clase de cristiano que era, siendo consecuente, fíjate hija, siendo consecuente con sus cualidades espirituales. Filemón, como enseña el apóstol Juan, no debía amar solo de labios a Onésimo. Escuchen este texto del apóstol Juan y voy a citar la PDT, Palabra de Dios para Todos. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. ¿Conocía esto Filemón? Recuerden el verso 6. En el conocimiento de todo el bien que está en ti Filemón. ¿Conocía Filemón lo que enseñaba el Evangelio acerca de amar a los hermanos, de ser benevolente para con todos, para con el prójimo y para con los hermanos? Conocía Filemón este principio, esta verdad bíblica de Juan cuando dice aquí que no debemos amar solo de palabras, solamente profesando de la boca para afuera, de labios para afuera, diciendo que amamos a los hermanos, cuando el verdadero amor, el amor ágape, el amor moral, enseñado en las Escrituras, que busca el bien del otro, del prójimo, si es verdadero, se demuestra, se certifica, se evidencia, se prueba, se autentifica con hechos. Bueno, Filemón sabía estas cosas. Él tenía conocimiento de estas cosas. Él no las ignoraba. Y por eso Pablo, fíjense la sabiduría del apóstol, Pablo emplea este argumento de recordarle: mira, tú conoces estas cosas, ahora con Onésimo, bueno, vas a tener allí el momento, la ocasión, la circunstancia con una persona que ahora es tu hermano, para demostrar la legitimidad y la autenticidad de tu amor. Por tanto, Filemón tendría un gran reto con el caso de Onésimo, es decir, como mencioné, demostrar que todo el bien que estaba en él era fidedigno y verdadero, fíjense, y verdadero al poner en práctica ese conocimiento. ¿Hacia quién? ¿Quién iba a ser el objeto, el recipiente? ¿Sobre quién iba a venir ese conocimiento puesto en práctica de amar? Bueno, hacia la persona de Onésimo. Filemón debía demostrar que el bien que él conocía, producto de haber sido educado conforme al Santo Evangelio, fíjense, había afectado realmente su carácter, haciéndolo competente y capaz. ¿De qué cosa? ¿Capaz de qué? ¿Competente de qué? De impartir este bien
a alguien que no lo merecía. Su carácter piadoso y benévolo, conocido por Pablo y por otros, sería probado. ¿Para qué cosa? Fíjense, para evaluar la calidad y la autenticidad del mismo. Porque de eso se tratan las pruebas según la sabiduría divina. Nos evalúan. Es un examen, un escrutinio. Se sopesa qué cosa, en este caso, la calidad y autenticidad de la fe y del amor de Filemón. Probado para ser aprobado. ¿Habrá pasado la prueba Filemón? Pasemos ahora al versículo 9. Dice así la escritura inspirada del apóstol: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Observemos que la apelación de Pablo es un ruego por amor, es decir, una súplica basada en esta virtud que por su naturaleza, fíjate Cecilia, que por su naturaleza, hermanos, hijos míos, hermanas, perdón, esta virtud, el amor, que por su naturaleza debe mover a todo cristiano a hacer el bien, inclusive a quien no lo merece. Fíjense lo que el maestro en Lucas capítulo 6 dice con respecto al amor, con respecto a amar a otros. Y entiendo que aquí, con lo que describe el Señor, define lo que es amar, según la sabiduría divina, teniéndolo a Él como la fuente, el origen de donde nace, emana, pues el verdadero concepto de lo que es amor, de lo que es amar, en este caso. Él es nuestro perfecto, verdadero, único, suficiente estándar de moralidad, según su ética y sus perfecciones y excelencias, para nosotros comprender lo que realmente significa amar. Y que no es más que con respecto a nosotros, es una decisión, una elección de hacer el bien a otro, de impartirle el bien a otro. Fíjense, dice Lucas capítulo 6, verso 27, amad a vuestros enemigos, lo cual significa, ahí el mismo pasaje nos dice, nos explica. ¿Cómo entendemos esto? Este mandamiento, porque este amor es mandado, es ordenado. Por consiguiente, no es un amor emocional, sentimental, pasional, no. Es el amor mandado. Yo le llamo el amor moral porque tiene que ver con esto. Aquí está la explicación. Amad a vuestros enemigos, haced bien. Haced bien, ahí está, a los que os aborrecen. De igual forma el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos
y haced bien. Y haced bien. ¿A quién? Al prójimo, inclusive a esta clase de gente. Por eso, este amor lo llamo el amor moral, porque tiene que ver con que uno elige, decide impartir el bien, inclusive a las personas más difíciles de hacerles el bien. Recuerden lo que dijo Pablo en su carta a los romanos, que cuando tu enemigo tuviere hambre, es un caso de benevolencia. Benevolencia. Delen de comer, dice. Delen de comer. Para que él le afecte, ¿no? Vea que estos cristianos o estas personas que profesan ser cristianos es gente de otra clase. Siguen otros estándares, otros principios más elevados. No porque seamos mejores personas, sino porque seguimos a Jesús. No porque siempre seamos capaces de hacer ese bien a las personas más difíciles, sino porque lo vimos en el Señor, en el Maestro, en Él, que nos enseñó a amar aún a la gente más difícil de amar, a los no amables, a los no amables. Él amó a todos los pecadores. Ninguno tenía la dignidad y los méritos para ello. Y así podemos razonar en muchas de las declaraciones de los evangelios, conociendo el carácter y la personalidad de aquel que es la fuente, el origen de lo que es verdaderamente amar a otros. Filemón conocía estas cosas, claro. Filemón fue educado, instruido, hermanos y hermanas, en estas cosas. Y nosotros también no ignoramos esto, al igual que Filemón. Y es posible que en algún momento de nuestras vidas como cristianos vivimos una situación, tuvimos un onésimo entre nosotros y fuimos probados. O tal vez todavía no. Y no se puede negar que eso podría pasar. Entonces, cuando ese momento, esa circunstancia, esa prueba llegue, será evaluado nuestro conocimiento de todo el bien, versículo 6, ¿no? De Filemón capítulo 1. Será puesto a prueba, examen, evaluado, para conocer la calidad y la propiedad, o las propiedades de ese conocimiento de todo el bien que está en nosotros por el Evangelio del Señor. El apóstol apela a aquella virtud probada que residía en Filemón y de la cual otros, por medio de las obras de amor de Filemón, testificaban a favor de él. Testificaban. Pablo suplica que Filemón considere su condición humana y social
Es decir, el apóstol era un hombre de edad avanzada y además un hombre sin libertad. Literalmente hablando, él estaba preso en cadenas por predicar el santo evangelio del Señor Jesucristo. Escuchen esto, fíjense, oigan esto, estos postulados que voy a decir, miren. Estas dos formas de persuadir a Filemón reflejan, número uno, la ternura del apóstol. Primer postulado, la ternura del apóstol. Y número dos, reflejan su autoridad moral. Postulado número dos, su autoridad moral. La ternura del apóstol. ¿No dijo Pablo, soy un anciano? Un anciano, ya, viejo ya, cuerpo desgastado con los años. Él dice ahí, dice ya anciano, versículo 9. Siendo como soy, Pablo, ya anciano. Número uno, si había alguna conmiseración de Filemón hacia su hermano y compañero del reino de Dios, entonces no podía Filemón ser indiferente ni negarse a la súplica de Pablo. Filemón estaba en la obligación de ser consecuente con su carácter compasivo y benevolente del cual Pablo ya había testificado. Número 2, por otro lado, si Filemón tiene a Pablo por un fiel, devoto siervo de Cristo, fíjate Saulo, escucha hijo, comprometido con la causa del evangelio, como lo demuestra el hecho de la prisión de Pablo, entonces, ¿qué cosa? Filemón debía tener en alta estima al apóstol, considerando la autoridad moral. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Pablo, por su obra en el Señor, y además por los sufrimientos por causa del evangelio. Eso le daba a Pablo autoridad moral. Por su fidelidad, por su trabajo, por su servicio al Señor en la obra, predicando. Y también por los sufrimientos porque demostraban la sinceridad del apóstol. La sinceridad del apóstol, su auténtico amor a Jesús y a la obra, porque estaba dispuesto a sufrir por él. Y de hecho eso, en sus cartas podemos leer que él apela a ello para probar precisamente su sinceridad al Evangelio, a Cristo. Así que Pablo hace esto, apela a su condición humana, ancianidad, vejez, y que le afecte a Filemón, le cale saber que Pablo está allí en ese lugar ya anciano. Y también por la calidad de obrero que ha sido y de lo que ha estado dispuesto a vivir por su amor a la obra del Señor. Miren, en otras palabras, Pablo está queriendo comunicarle lo siguiente a Filemón. Escuchen. Ten compasión de este anciano. Mira la condición en la que me encuentro por servir a nuestro Señor y amo. Quisiera tener algo de consuelo mientras sufro estas cadenas.
concédeme esta petición, te lo suplico. Dice el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta, dale reposo a mi corazón en el Señor. Por tanto, lo que hizo Pablo fue una súplica al corazón de Filemón y a su piedad. Yo no puedo pensar en otro momento más humilde de Pablo ante los hombres que este. Porque en su humillación, en la de Pablo, en su humildad, intercede en favor de otro. Intercede, fíjense, en favor de otro. ¿Lo habrá aprendido de Cristo Pablo esto? ¿Lo habrá aprendido de él? De la humillación de Cristo, de su obra de mediador en favor de nosotros ante el Padre. Para terminar, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí tenemos el objeto del ruego de Pablo, es decir, la persona de Onésimo. Este hermano es el centro de toda cuestión en esta carta de Pablo a Filemón. Con esto el apóstol nos enseña la importancia de que los cristianos sean consecuentes con qué cosa. Fíjense. ¿Consecuente con qué, hermana? ¿Consecuente con qué? ¿Con qué cosa? Consecuentes con el conocimiento de todo el bien que hay en nosotros, en los cristianos, pues. Y este conocimiento por causa del Evangelio, en relación y en aplicación a los hermanos en Cristo. En una ocasión le dijo el Señor a los apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. ¿Conocía esto Filemón? ¿Lo conocemos nosotros? Este conocimiento del bien, de lo bueno, de lo bondadoso, de lo benigno, de esa calidad, de esas propiedades. ¿Lo ignoraba Filemón o lo conocía? Hermano, hermana, ¿lo ignoramos nosotros o lo conocemos? De hecho, lo acabamos de escuchar aquí con el texto de Juan capítulo 13, 34 y 35. Sin duda alguna que Filemón conocía este bien. O mejor dicho, él tenía conocimiento de lo bueno, según el Evangelio. Y ahora tendrá que ponerlo en práctica con Onésimo, quien es ahora, porque entiendo que no lo era antes, pero ahora lo es, ¿qué cosa? Su hermano en Cristo. Y de esta forma, demostrar, fíjense,
la calidad de su carácter piadoso y su fidelidad a los mandamientos de Cristo. Él debía ser consecuente con el conocimiento de todo el bien que había en él por el Evangelio y ahora dirigirlo y practicarlo hacia Onésimo. Miren, el apóstol Pablo en este pasaje, en el versículo 10, emplea una palabra que es traducida en la Reina Valera 60 por rogar. Noten allí el versículo 10, dice, versículo 10, 9, te ruego, 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahí está la palabra que ha sido traducida en esta Reina Valera 60 por rogar. Sin embargo, esta palabra tiene el significado desde la semántica griega, el significado de llamar al lado de uno y de ahí llamar en auxilio de uno. Es la palabra griega parakaleo. Para al lado, kaleo, llamar. Para aquí al lado mío, aquí al lado, y kaleo, o llamar, kaleo, para esto, para estar al lado de uno. Entonces, y haciendo una aplicación de índole moral según el contexto, o este contexto, Pablo le está pidiendo a Filemón que se ponga al lado de Onésimo y le brinde toda su ayuda. Cortamos, repetimos. Fíjense. El apóstol Pablo, en este pasaje, en el versículo 10, emplea una palabra que es traducida en la Reina Valera 60 por rogar. Fíjense, el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, te ruego. Así es traducida al castellano la palabra griega. Sin embargo, esta palabra, a la luz de la semántica griega, tiene el significado de llamar al lado de uno y de ahí llamar en auxilio de uno. Es la palabra griega parakaleo. Kaleo llamar para al lado y un llamado en ayuda, en auxilio de uno. Entonces, y haciendo una aplicación de índole moral, según este contexto, Pablo le está pidiendo a Filemón que se ponga al lado de Onésimo y le brinde toda su ayuda. Es decir, que el ruego de Pablo por Onésimo era un llamado a Filemón. Filemón, ven, acércate a Onésimo, ponte al lado de él y ayúdalo, bríndale auxilio. En este caso, pues acéptalo como hermano, dale benevolencia, etcétera. Ámalo, hazle el bien. Te estoy llamando para que te pongas al lado de él y le extiendas tu mano de amor y hermandad. Auxílialo, ayúdalo. Así podemos, desde un punto de vista moral, haciendo una aplicación de la palabra a la luz de este contexto. ¿Y por qué Pablo hace esta súplica por Onésimo?
porque es hijo espiritual de Pablo, convertido a cristiano mientras el apóstol estaba en las cadenas, allí encadenado. Así traduce la versión de Beson, de Pablo Beson. Cadenas. Pablo estaba allí preso por predicar el evangelio en cadenas y le habló acerca de Jesucristo a Onésimo. En esas circunstancias, con la conversión de Onésimo, fíjense, con la conversión de este hombre, podemos contemplar qué cosa. Podemos observar y reflexionar en qué cosa. En el carácter devoto del apóstol, su fidelidad y dedicación de predicar las buenas noticias de salvación bajo cualquier circunstancia. Inclusive en las más duras, las más difíciles, y aún siendo anciano. Hay aquí un resplandor, emana una luz de la espiritualidad, del carácter devoto de Pablo, de esa fidelidad, de esa dedicación, de hablar de Jesús, no tomando en cuenta ni la ancianidad, ni las cadenas. Su boca, sus labios no estaban presos. Sus pensamientos y sus palabras no estaban encadenadas. Sus pensamientos y su boca, sus labios, sus palabras no estaban, digamos, acabadas por la edad, por las ancianas. No, a pesar de ello, él le predicó. A pesar de la circunstancia difícil, él le habló de Jesús a este hombre. En ese sentido, en una ocasión el apóstol Pablo expresó su compromiso con Cristo y su entrega total a la predicación del evangelio. Noten este pasaje. Vamos a reflexionar escuchando estas palabras del apóstol para que conozcamos más de ese carácter, de esa piedad, de esa devoción de él, y así de esta manera nosotros buscar imitarle y así ser más semejantes al Hijo de Dios, porque él era imitador de Cristo. Dice, en aquella ocasión, dice la Escritura, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto lo dice Pablo. Pero escuchen lo que dice aquí. Sin embargo, de ninguna cosa hago caso. ¿Qué más? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, capítulo 20, versículos del 23 al 24. Fíjense aquí la actitud del apóstol, que a pesar de que él iba a vivir estas cosas, además de que él se consideraba un hombre privilegiado, bendecido, de que el Señor haya tenido confianza para con él, para ponerlo en el ministerio. Eso lo confiesa él, considerándose él el peor de todos los pecadores. En otras palabras, pues, no merecía Pablo esto. No merecía haber sido puesto como apóstol y hablar de el Hijo de Dios.
aquel que vino para salvar a los pecadores, incluyéndolo a él. ¿Qué dignidad o qué había hecho el apóstol? ¿Qué méritos tuvo? Ninguno, todo lo contrario. Me parece que eso también lo motivaba a él, lo impulsaba a él. Claro, la gratitud de haber recibido la paciencia del Señor para su salvación, de su misericordia y gracia y bondad y amor para con él cuando era un vil, miserable, detestable, odioso, aborrecible, pecador, como bien él dijo, el peor de todos, por lo que hizo contra el Señor y contra los santos. Tengo la seguridad, la convicción, la certeza que el apóstol estaba cautivado, como dice, por el amor de Cristo para con él. De modo tal que él dijo, pues ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la fe del Hijo de Dios. Y aquí vemos eso, que a pesar de las situaciones difíciles que se les estaba allí, le estaban a Pablo advirtiendo, él dijo, de ninguna cosa hago caso. Mi vida no es preciosa para mí. Yo quiero acabar la carrera. Y noten, con gozo. Hacer esto para Pablo era verdadera felicidad. Era verdadera felicidad para él. Hacer esto a pesar de las situaciones difíciles. A pesar de las circunstancias difíciles. Era gozo, alegría, regocijo, verdadera felicidad para Pablo. Y ese ministerio que había recibido del Señor. Y fíjense qué interesante para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. De la gracia, hermanos, hermanas, de la gracia. El Evangelio de la gracia. Porque ahí está la redención inmerecida de esta virtud divina que lo movió bondadosamente a favorecernos de algo que nadie tenía los méritos para recibirlo. Ese era el carácter de Pablo. Y por estos valores, por estas apreciaciones, por estas estimas, por estas consideraciones, por estas bendiciones, por lo que realmente tiene valor, aprecio y estima, él era impulsado a hacer estas cosas. Hacer esto para Pablo era verdadera felicidad para él. Y por eso así podía él soportar estas cuestiones por predicar, anunciarle por amor a Cristo y por amor a las almas el Evangelio a los hombres. Conclusión. Fíjense. Y claro, antes de pasar a la conclusión, debo decirlo, precisamente al conocer a este Pablo, así entendemos por qué, estando en cadenas, le hace saber a Filemón que él le enseñó la redención, liberación y reconciliación en Cristo a Onésimo. Ahora sí, conclusión. Pablo apela al conocimiento de todo el bien que había en Filemón por el Evangelio. De hecho, es un llamado a ser consecuente con aquello que se conoce que es bueno y de beneficio a nuestros hermanos según la doctrina de Cristo, porque no enseña la Escritura que debemos hacer bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo apela al amor, que es la virtud por excelencia que debe mover a cada cristiano a hacer el bien a todos, inclusive a quien no lo merece, siguiendo de esta manera el estándar moral divino y el ejemplo de Cristo. Pablo nos enseña que se debe predicar el evangelio a toda persona, inclusive en las circunstancias más duras y difíciles, por amor a Cristo y por amor a las almas perdidas. Finalmente, continuemos considerando el carácter piadoso de estos dos cristianos para que, fíjense, para que el conocimiento de todo el bien que había en ellos, en Pablo y en Filemón, puesto en práctica, conociendo a Pablo y a Filemón, sus palabras y sus obras de amor, de fidelidad a Cristo, de lealtad, de esos hechos de ellos, de esas obras de ellos, de Pablo y Filemón, producto del conocimiento de todo lo bueno que había en ellos por el Evangelio, expresado a través, como dije, de sus hechos. Bueno, eso afecte positivamente nuestro carácter y seamos transformados más a la imagen de Cristo.